Hola amigos, bienvenidos al estudio del capítulo 35 del libro de Job. ¿Cómo están? Hoy vamos a estudiar y reflexionar acerca del capítulo 35 del libro de Job. Empezaremos con una pregunta. ¿Alguna vez has sido cruel para juzgar a lo que está pasando en otros? Esto no se trata de que tanto sepamos acerca de las personas, de sus circunstancias para poderlos juzgar en algún momento. Si vemos en la palabra de Dios de dónde viene el juzgar, podemos decir que desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, se abrieron los ojos de su entendimiento, esto es, del entendimiento humano, que es equivalente al juzgar. Aclaro que esta no es la perspectiva de Dios, solo se abrieron los ojos del entendimiento humano. ¿Hoy podemos cometer el mismo error? Sería la pregunta que seguiría. Claro que sí. Y creo que mayormente hoy tenemos escrita, porque tenemos escrita la palabra de verdad en la Biblia, ¿no? Y no lo usamos para discernir entre el bien y el mal. Juan 12:48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es un espejo en el cual podemos nosotros principalmente vernos a nosotros, pero también podríamos ver a otras personas, pero no es el propósito que veamos a otras personas. ¿Qué juzgamos nosotros? Juzgamos situaciones y actitudes de personas y hasta a veces los condenamos. Jesús les dijo a los fariseos, esto estamos hablando de lo que dice en Juan 8 y vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Ustedes juzgan según los criterios humanos y yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, o sea, con esa palabra de verdad que Él es y que podemos encontrar en la Biblia, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió, juzga conmigo. La siguiente pregunta que podríamos hacernos: ¿qué es lo que podemos juzgar? Y la respuesta es clara: a nosotros mismos. No hay otra situación en la cual debemos caminar para enjuiciar situaciones o personas. ¿Cómo puede ser esto posible de que nos juzguemos a nosotros mismos? Bueno, hay dos medios. Hay dos medios. El primero, David nos los enseñó y es pidiéndole a Dios que nos examine. El Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Permitir a Dios que nos muestre a nosotros mismos cómo somos, qué hacemos y qué juzgamos, es una de las formas que nosotros podemos examinarnos, si hay una palabra constante de juicio en nosotros. El otro medio de gracia que Dios nos ha dado es participar de la cena del Señor. Y es una manera de probarnos a nosotros mismos. La misma palabra nos enseña que si no nos probamos a nosotros, podemos comer también de ese juicio de Dios sobre nosotros al comerlo indignamente en la cena del Señor. Primera de Corintios 11 dice en el versículo 31: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué importante es que nosotros podamos hacer ese ejercicio con nosotros mismos. Nos ayuda a ver también qué podemos dejar atrás como pecados, dejar atrás como errores, dejar atrás como circunstancias que a Dios no le gusta. Y dice el versículo 32 de este capítulo 11, capítulo 11 Primera de Corintios 11, 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Y esto de somos castigados, somos disciplinados, es lo que está diciendo esta palabra, que somos disciplinados para que no seamos condenados juntamente con el mundo. El tema del día de hoy que vamos a ver es Job 35.
donde vamos a ver un ejemplo claro de cómo Eliú juzga no solo la palabra de Job, sino sus actitudes y hasta llega a emitir juicio de Dios sobre Job. Antes de eso vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña. Gracias porque a través de la vida de Job y a través de Eliú y a través de los amigos de Job, podemos ver las actitudes que nosotros no debemos hacer, Señor. Gracias porque podemos conocer que tu palabra es completa y también en el Nuevo Testamento acabamos de ver que nos permite, Señor, juzgar. Y tú eres la verdad y tu palabra es verdad y que nuestros ojos puedan ver, Señor, la verdad y que a través de esa verdad podamos entender qué es el bien y qué es el mal y que escojamos el bien en lugar del mal. Gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por las palabras que puedas poner, Espíritu Santo, en mi boca. Y gracias porque también, Espíritu Santo, tú obras en los corazones de cada quien. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ciertamente no tenemos motivos para quejarnos si no tenemos lo que esperamos. Y muchas veces nos quejamos porque esperamos algo que Dios haga en nosotros, pero es de acuerdo a nuestra voluntad. No es lo que Él quiere para nosotros en su voluntad y en su propósito. Pero debemos estar agradecidos de que tenemos algo mejor de lo que merecemos. Nosotros no merecíamos nada. Jesús vino a rescatarnos y en ese rescate, al pagar el precio, nos da algo que no merecemos y es esta vida. Pero bueno, hoy vamos a reflexionar de algo que Eliú básicamente juzgó de las palabras y de los hechos, porque acusa a Job de ser justo en su propia opinión. Vamos a ver en 4 partes este capítulo que tiene 16 versículos. En primera parte lo vemos entre el versículo 1 y 3. ¿Eres tú más justo que Dios? Es una pregunta que nos hacemos y es una pregunta que le hace Eliú a Job. El segundo apartado lo vemos entre el versículo 4 al 8, y Dios está más arriba de ti de lo que puedes imaginar. El tercera parte está entre el versículo 9 y 12. Dios no responde a los soberbios, aunque sean oprimidos. Eso es lo que decía Eliú también. La parte 4 dice, Dios no quiere escuchar tus palabras vanas. Y esto está entre los versículos 13 al 16. Bueno, vamos a la primera parte y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice, entonces Eliú dijo, ¿te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? Es un cuestionamiento que hacía Eliú de manera muy severa con Job. Al final del discurso que Job dio, lo acusó de añadir rebelión a su pecado, de ignorar el sabio consejo de sus amigos de Job y de hablar mal contra Dios. Eso es básicamente. Y en el versículo 3 dice, también te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Estamos leyendo en la nueva traducción viviente el capítulo 35. También Eliú acusó a Job de un cálculo frío, de decir que negaba el orden moral de Dios, y de que decía que no había sentido en pecar o no pecar. Algo desde muy su perspectiva creía que esto no afectaba a Dios. Resaltamos 2 cosas en estos primeros 3 versículos. La primera de ellas es, una vez más, Eliú pone palabras en la boca de Job. No es la primera vez que Eliú habla, es la tercera vez. En el proceso no solo cita errores también, sino que cambia el sentido de su posición de Job. Entonces, cuando alguien, por eso decíamos, cuando alguien puede juzgar solo de su perspectiva y no utiliza la palabra, claro, sabemos que cuando Eliú o Job aparecen en la Biblia fue como a finales cuando se escribía el libro de Génesis. Y esto nos muestra que el conocimiento de Dios era muy, muy poco en realidad, pero
Sin embargo, sabemos que Job, su fidelidad, más allá de su conocimiento de Dios, era buena. Bueno, Eliú no había entendido el punto de Job, que él quería ser restablecido porque creía que Dios era justo. Entonces, en estos primeros 3 versículos, Eliú hace una severa crítica a Job. De los versículos 4 al 8, Eliú le dice a Job: Dios está más arriba de ti de lo que puedes imaginar. Vamos a leer el versículo 4 y dice: yo te contestaré y a todos tus amigos. El 5 dice: levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Eh, el 6 dice: si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Entonces el 7 dice: si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? Y el 8 dice: no, tus pecados afectan únicamente a personas como tú. Tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Eso era algo que él creía ahora sí que de su manera de ver o de su ronco pecho, como diríamos nosotros. Los argumentos e ideas de Eliud eran sustancialmente los mismos que de los amigos de Job. Sin embargo, pensaba en sí mismo de manera diferente y pensaba que podía corregir tanto a Job como a Elifaz, como a Bildad y como a Sofar. Él quería que entendieran la idea que Dios es más grande que el hombre y que está más allá del hombre. Las nubes, por eso habla de las nubes. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes. Las nubes son como un muro entre el cielo y la tierra. Son una imagen de la distancia de Dios y el hombre. La idea era que Dios estaba mucho más allá del hombre, de tal manera que no había nada que el hombre pudiera hacer para el beneficio de Dios, perdón. Eliú sentía que Job había perdido el temor y la apreciación piadosa de Dios. Y eso es bien importante, que nosotros no perdamos la perspectiva. Nuestra perspectiva es Dios, no son nuestros pensamientos, no es nuestra educación, no es lo que pensamos o creemos. Eliú, en cierto sentido, se había atrapado en sí mismo en su propio argumento. Si Dios está más allá del hombre, entonces es independiente del hombre. Era el razonamiento que nos llevaba Eliú, pero de acuerdo con la naturaleza del corazón de Dios, que estos hombres no entendían perfectamente. Dios no puede ser independiente del ser humano. Dios creó al hombre para que tuviera una relación, y lo que haga el hombre en la relación con Dios puede lastimar su corazón, así como puede agradar también su corazón. Por eso nos enseña la palabra que no hay mayor gozo para un padre que ver a sus hijos en la verdad. Eliú no conocía lo cerca que Dios puede estar del hombre. Toda la revelación bíblica centrada y consumada en Cristo muestra que el pecado humano hiere a Dios y entristece al Santo de Israel, y que el hombre, viviendo en justicia, da gloria a Dios y alegra su corazón. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, que en el conocimiento de Eliú, a veces puede ser que en nuestro conocimiento, y que puede ser a veces poco de la palabra de Dios, emitamos juicios que no son propiamente del corazón de Dios, ni de la palabra de Dios, ni de nada que se parezca verdaderamente a aquel Dios que quiere tener una relación con nosotros. Bueno, la tercera parte es de los versículos 9 al 12. Dios no responde a los soberbios, aunque sean oprimidos. Job se quejó de que Dios no consideraba los gritos de los oprimidos contra sus opresores. Esto no sabía cómo conciliar la justicia de Dios y su gobierno. Eliú resuelve según la dificultad. Los hombres no se dan cuenta de las misericordias que disfrutaban en y bajo las aflicciones.
Esto quiere decir que muchas veces lo que nos acontece a nosotros puede ser que estemos creyendo que es algo malo para nuestra vida. Y la palabra nos enseña, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nos ayudan a bien los que andamos conforme al propósito de Dios. El, el versículo 9 dice, la gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ese es el 10, ¿dónde está Dios mi creador, el que da canciones en la noche? ¿Dónde está el que nos hace más inteligentes que los animales y más sabios que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no le responde a causa de la soberbia de ellos. Estamos en el versículo 12 y vamos al 13. Pero es un error decir, Dios no escucha, que el Todopoderoso no le importa. Aquí vemos que estos cuestionamientos de Liu entendía que los hombres clamaban a causa de la multitud de las violencias cuando eran oprimidos y se sentían afligidos por el poderío de los grandes. Y eso es cierto. Sin embargo, Liu señaló que los hombres buscan a Dios en su tiempo de necesidad, pero su búsqueda a menudo no es sincera. No reconocen a Dios como su hacedor, no reconocen sus consuelos. Por eso dice que da cánticos en la noche, ni la sabiduría que Dios da. Y no hace, dice, nos hace más sabios, ese versículo 10, que las aves del cielo. Las bestias, los pájaros, las aves salvajes, en muchos casos los peces de estanque conocen y parecen más agradecidos con la mano que los alimenta. Mientras que el hombre, hecho mucho más noble que ellos, dotado de los grandes poderes que Dios nos puede dar, privilegiando con las más grandes situaciones importantes en beneficios que nos da, no considera al Señor ni discierne la operación de Dios y de su mano. La mayor parte de los cuadrúpedos, los reptiles, las aves, tienen a veces más gratitud con Dios y con sus amos que lo que el hombre tiene hacia su Dios. Cuán importante es, eso es muy natural a veces. Un animalito, cuando es cuidado por un ser humano o es rescatado de una situación difícil, el animalito es agradecido con su dueño, con su amo, con la persona que lo ayudó. Y a veces el hombre se olvida de Dios, quien nos ayuda en todas nuestras circunstancias. Perdón. En el versículo 12 dice, cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos, decía Eliú. Cuando los hombres claman a Dios con tanta falta de sinceridad, hace que Dios no responda, decía Eliú, y no responde por la soberbia de los malos. Sin embargo, esa no era la situación de Job. Eso es bien importante que nosotros entendamos. Eliú acusaba y aumentaba la situación que vivía Job porque la malinterpretaba. Eliú libremente asoció a Job con los hombres insinceros, orgullosos y malos. A veces la gran causa de la angustia de un cristiano es el dolor en el que se sumergen muchos creyentes. Es que mientras miran alrededor para ver cómo pueden a veces escapar del problema, se olvidan de mirar hacia las colinas donde viene toda la ayuda. En esas colinas, en esos montes, en esos lugares está Dios siempre para ayudarnos. Y por esas columnas o colinas o montes, de donde viene el socorro. Y eso nos lo dice el Salmo 121. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y es bien importante que nosotros buscamos
que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay muchas cosas que en la palabra nosotros podemos encontrar respuestas a veces a nuestra aflicción. Es, a veces no es escapar de los problemas, es cómo enfrentamos los problemas, es cómo resolvemos los problemas. Y si no somos nosotros, muchas veces Dios los resuelve sin que nosotros hagamos algo, solo porque confiamos en Él se pueden resolver. En el último apartado de este capítulo 35, Dios no quiere escuchar tus palabras vanas, era lo que Eliú decía a Job. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando juzgamos a alguien, no lo juzguemos desde ese punto, como una persona vana, como una persona que no conoce a Dios o que no entiende de Dios, sino por el contrario, nosotros tenemos que mostrarles que la palabra de Dios nos ayuda para que confiemos más en Dios. Vamos al versículo 14, 15 y 16. Tú dices que no puedes verlo. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. Es lo que decía Eliú. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías. Has hablado como un necio. Eliú quería que Job viera que Dios estaba realmente justo frente a él, presente en el hecho de su justicia. Por eso, si esperas, te hará justicia. Si Job tan solo tuviera paciencia y esperar en él, vería a Dios que según él estaba oculto para él. Y eso es lo que a veces nosotros pensamos, que Dios está oculto para nosotros. Eliú, esta era una palabra que podía ser certera para la vida de Job. No todo lo que podía decir Eliú era malo, pero aquí había una verdad. En el 15 dices que Dios no responde, y la idea, su idea era que Dios no escuchaba a Job porque era un buscador falso. Ahí sí estamos en total desacuerdo con Eliú, y lleno de vanidad. No, cuando Job defendía sus puntos, porque él sabía que era un hombre, que se podía examinar a sí mismo y podía ver que en él, en su corazón, tenía una certeza, el esperar y seguir a Dios. El versículo 16, Eliú fue muy duro en decir, si Dios te castigará como lo mereces, no podrías ni abrir la boca, les decía, en la vanidad con lo que haces. Job no era un hombre vanidoso, era un hombre ciertamente que defendía que su justicia, como decíamos, era una justicia que Dios había sembrado en él. Todo este capítulo nos enseña a nosotros que cuando somos atacados por situaciones que nos pueden pasar en la vida por alguien, no comamos de una mentira. Podemos escuchar lo que dicen, sin embargo, al que debemos escuchar es a Dios. Por eso Dios examíname y ve en mí si hay camino de perversidad. Y hay otros momentos en los que David también habla a Dios en el Salmo 19 y le pide que no hay hombre que pueda ver a veces sus propios errores, y le pide a Dios que le muestre sus propios errores. Y eso es bien importante que nosotros hagamos. Que las soberbias, dice también, no se apoderen de mí. Estamos hablando de los últimos versículos de ese Salmos 19. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca, le decía a Dios David, y la meditación delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros busquemos a Dios, es para que también nos muestre a nosotros
si en nosotros hay un camino que no sea el de Él, que podamos juzgar con esa palabra que Él nos da y sobre todo que podamos ver lo que es bueno y lo que es malo, no lo que nosotros queremos ver o lo que queremos decir. Y con mucho más razón, cuando otra persona está en la necesidad de que le ayudemos a abrir sus ojos. Y lo único que abra es la miel. Y la miel, nos los dice en la palabra de Dios, es la misma palabra. Así es que para que podamos, dice en Isaías, como Jesús pasó ese proceso, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Que Dios les bendiga. Pero antes vamos a terminar con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias porque a través de la vida de Job podemos ver que las pruebas que podemos pasar a veces con otras personas de que juzguen lo que decimos, lo que hacemos, Señor, podamos verte a ti antes, pero también que podamos verte a ti antes si hay una persona que está en una necesidad y que no seamos jueces ni piedras de tropiezo, Señor, sino que hablemos con el conocimiento de tu palabra y especialmente de tu corazón. Te agradecemos por estos tiempos de reflexión del libro de Job y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que viene en esta riqueza de tu palabra. Amén. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.